Vamos a ver un poco más acerca de nuestro Salvador. Le voy a llamar así, nuestro Salvador, que tiene 3 etapas o 3 fases que tenemos que distinguirlas, que tenemos que conocerlas. Nuestro Salvador, ¿quién es? En primer lugar. Muy bien. Como preámbulo, vamos a ver lo que Jesús mismo quería saber. Dice, en primer lugar, quiere saber qué opinan de él. En Mateo 16:13 dice así: viniendo Jesús de las regiones de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Jesús está interesado en la opinión que tienen acerca de él. Y le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen las personas que es el Hijo de Dios, que es el Hijo del Hombre? Entonces ellos, sus discípulos, le respondieron: unos piensan que tú eres Juan el Bautista que ha resucitado. Otros piensan que tú eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Luego Jesús le dice a ellos: ¿y ustedes qué piensan acerca de mí? Jesús tiene ese especial interés de saber qué opinan acerca de él. Y eso voy a plasmarlo aquí a este tiempo, a nosotros. Si Jesús estuviera acá preguntándonos: ¿y ustedes qué piensan ustedes acerca de mí? ¿Qué le diríamos? Aquí en la pregunta Pedro responde y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le está diciendo a Jesús que era el Cristo. También la segunda parte dice que hay muchos datos escriturales que hablan acerca de Él, de nuestro Salvador, para que no haya equivocaciones. Y es así, cuando se dice aquí de los datos escriturales, estamos hablando de las escrituras que hasta ese momento existían, que en buena cuenta son todo el Antiguo Testamento. Todavía nada del Nuevo Testamento se había escrito, que cuando él dice que las escrituras hablan de él, está hablando desde el Génesis pues hasta Malaquías, ¿no? Todo ese conjunto de lo que encierra los libros de la ley, el Pentateuco o los libros de Moisés, lo mismo es, los profetas, todos los escritos proféticos, los salmos, en fin. De tal modo que todo lo que Jesús hizo y dijo, en su mayor parte, estaba refrendado por algo que ya se había dicho de él. Todo el Antiguo Testamento habla por medio de figuras, por medio de circunstancias, por medio incluso de palabras mismas que Jesús ha dicho, los vuelve a repetir él. Todo esto ya hablaba de Jesús en el Antiguo Testamento. En Juan 1:45, hablando de ese momento inicial del ministerio de Jesús, se menciona a Felipe. Dice: Felipe halló a Natanael, otro de los que llegaron a ser seguidores de Jesús. Dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, escuchen lo que le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Este hombre, Felipe, sabía lo que se decía acerca del Mesías por los datos que había en el Pentateuco. Y él lo sabía. Dice, hemos hallado a quien, de quien escribió Moisés en la ley, así como lo que se escribió acerca de él en los profetas. Miren, es interesante cómo estas personas simples conocían lo que la Escritura ya hablaba acerca de su Mesías que ellos esperaban. Y dijo, y es Jesús, el hijo de José de Nazaret, porque lo que hacía Jesús, lo que hablaba Jesús, ya se evidenciaba con lo que se había escrito de él antes. También en el mismo Juan, en el capítulo 5 y el verso 39, Jesús dice esto: escudriñad las Escrituras. ¿Escudriñad qué significa? Escarbar, indagar. Escudriñad en las Escrituras, porque a vosotros os parece
que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras y ahí vas a encontrar que ellas ya hablan de mí. No hay equivocación, yo soy el Cristo, porque ustedes ven mi vida, mis palabras, mis hechos, que es lo que justamente las Escrituras hablaban de mí. Y también en Lucas 24, 25, la narración del famoso pasaje del camino de Emaús, cuando estos dos hombres iban por el camino hacia el pueblo de Emaús, se le acercó un tercero, que era Jesús resucitado, pero que ellos no se daban cuenta, no se habían percatado quién era. Ellos estaban acongojados, tristes. Esta persona que se les suma, que era Jesús, les dice: ¿por qué están así ustedes tristes? ¿Cómo? Dice, ¿tú eres el único que no se ha enterado de los hechos que han ocurrido? ¿Qué cosa? Le dice Jesús. Entonces le dice, uy, mira, que empieza a contarle. Y Jesús les dice, en el Lucas 24, 25, dice, Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Y dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Por eso tenemos seguridad de que este Jesús histórico que vino era el Hijo de Dios, porque ya las Escrituras han dado muchísima luz, muchos datos que Jesús los cumplió. Y también en Lucas 24, 44, cuando se le aparece a los discípulos, Jesús empieza sus presentaciones después de haber resucitado, y en Lucas 24, 44, Jesús les dice, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito, hablando de las Escrituras, que se cumpliere todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Bien, podemos estar seguros entonces nosotros en nuestro Señor Jesús por toda la evidencia que hay acerca de Él. Y eso es donde nosotros vamos a meternos en esta mañana para ver un poco más. Entonces, la primera cosa que tenemos que saber de nuestro Salvador es que tenemos que dividir a nuestro Salvador en 3 etapas. Vamos aquí, las etapas. 3 etapas. Cuando Él era el Verbo, cuando Él era Jesús, cuando Él era Cristo Jesús, por ponerle así unos nombres para solamente distinguir. Es Él mismo, pero que se ha ido manifestando en 3 etapas. Vamos a ir viendo cada una de esas etapas. Hoy solamente nos vamos a centrar en la primera. Cuando nuestro Salvador estaba en la forma de el Verbo. Esta palabra, el Verbo, es usada solamente por Juan, el discípulo amado. Él lo menciona en su Evangelio en 2 versos. Él lo menciona en sus cartas apostólicas 2 veces. Y lo menciona en el libro de Apocalipsis, que también él escribió una vez. 5 menciones del Verbo de Dios. Así que nos quedamos con este nombre, el Verbo de Dios, que en el original es el Logos, que se ha traducido como el Verbo de Dios, el Verbo. Sí. Entonces nos vamos a quedar con ese nombre que Juan nos presenta para hablar de su preexistencia. Estamos hablando de nuestro Salvador, o sea, nuestro Señor Jesús, pero ahora vamos a ver su preexistencia, o sea, en el principio, que era Él. Y vamos entonces a ver la primera parte. El Verbo, solamente el Verbo, en esta mañana. Vamos a ver 5 puntos acerca de esto. Bueno, la primera, y no hay un orden, pero primero es teofanía en el ángel de Jehová. ¿Qué es teofanía? Teofanía es manifestación de Dios a los hombres. Cómo Él se ha manifestado, cómo se ha mostrado. De diferentes formas, pero cuando Dios se muestra al hombre, ese hecho de manifestarse, se le ha puesto un nombre que se llama teofanía. Entonces,
En el Antiguo Testamento hay menciones, muchas menciones acerca del ángel de Jehová. Y se ha llegado a la conclusión que el ángel de Jehová es el Verbo. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová recibe adoración. En algunos pasajes donde se menciona, ustedes pueden hacer este estudio en casa, no lo vamos a hacer ahora aquí. Ustedes tienen aquí en su móvil la Biblia, pues ahí hay una lupita, una lupa para buscar. Entonces ustedes ponen ahí, pinchan la lupa y ponen ahí ángel de Jehová y les va a salir todos los versos que hablan acerca del ángel de Jehová y pueden examinar cada uno de ellos. Ahora, llegamos a la conclusión de que el ángel de Jehová es el Verbo, ¿por qué? Por estos datos. El ángel de Jehová recibe adoración y eso no lo hace ningún ángel de los normales que nosotros conocemos. Ningún ángel recibe adoración para sí mismo. No pueden, ni deben. Ahora se me viene a la mente cuando fue llevado Juan en el Espíritu para poder ver toda la revelación del Apocalipsis y hay un ángel que le está guiando y él se inclina para adorarle y dice, ¡hey, bonito, párate! No, tú no puedes darme adoración a mí. Pero en este caso, en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová recibía adoración. Por ejemplo, eso lo podemos ver en Números 22:31, cuando Balaam está yendo, ¿se recuerdan de Balaam con su burra, no? La burra que habla. Y se le presentó el ángel de Jehová delante, paralizando o estorbando para que el animal avance, y el profeta se inclina para adorarle. Entonces, él recibe la adoración. Hay otros pasajes también. Por ejemplo, cuando se le presenta al padre de Sansón, Manoa, y él le pregunta, ¿y cuál es tu nombre? Y dice, el ángel le dice, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Es uno de los títulos justamente de nuestro Salvador, admirable. Bien, también llegamos a la conclusión que el ángel de Jehová es el Verbo, porque es omnipresente. En Salmo 34:7, donde dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, el ángel de Jehová es una referencia al Verbo y que está en todas partes donde alguien lo necesita. El que le teme, que cree en él, el ángel de Jehová está ahí para cuidarle, para ayudarle. También otra característica es que se le atribuye al ángel de Jehová capacidad para perdonar pecados. Eso está en Éxodo 23:20, cuando habla de Israel marchando por el desierto y el ángel de Jehová dice que él perdona los pecados del pueblo. Y también encontramos en otra parte donde el ángel de Jehová está conversando con Jehová, mostrándonos así dos personas diferentes. Sabemos que Dios es un Dios trino manifestado en tres personas. Una de ellas es el Verbo. Entonces en Zacarías 1, del 9 al 13, vemos esa conversación del ángel de Jehová con Jehová. Bueno, los versos están ahí, para el que quiere apuntar. Segundo punto, el Verbo es Dios. Y eso lo encontramos en Juan 1:1, como citaba mi hermana Mireita, ¿no? Muy claro, muy clarito. Juan, su libro empieza demostrando que Jesús es Dios, y lo dice de esta forma: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces, este verso está diciéndonos que Jesús en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. También en Filipenses 2:6, para no entrar en todo el contexto, solamente tomamos ese verso en el cual dice, hablando de nuestro Salvador, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Hablando de nuestro Salvador, en la eternidad, o sea, en el tiempo, en su preexistencia, en el tiempo pasado,
era en forma de Dios. También en primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16, como ahí está expuesto, en este verso dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Esa es la parte que nos interesa. Dios se manifestó en carne, o sea que la manifestación de Jesús es porque Dios se ha manifestado en él. El Verbo es Dios. Otro punto, el Verbo es creador de todo, sostiene la creación y la sustenta. Según estos versos que están allí puestos, hablan de que nuestro Salvador en su preexistencia hizo todo lo que existe. Dice en Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Qué cosas fueron hechas por Él? Todo. Todas las cosas fueron hechas por Él. Está hablando del Verbo, de nuestro Salvador. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. También en Hebreos 1:3 dice, el cual, hablando de nuestro Salvador, siempre hablando de Él, hablando del Verbo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, ¿de la gloria de quién? De Dios, siendo Él es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, es Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Todo lo que ha sido creado está siendo sustentado por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y este verso está hablando de las tres facetas, pero nos importa la primera, que, bueno, donde estamos enfocando que Él es creador y sustentador de todo. Colosenses 1:15 al 17 dice, Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que están en la tierra, sean visibles o invisibles, sean tronos, dominios, principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El Verbo es el creador de todo, Él la sostiene y Él la sustenta. Otro punto acerca del Verbo. Es una de las personas de la divinidad. Entendemos que hay un Dios trino. En el libro de Éxodo es un pasaje muy conocido donde dice, oye Israel, Jehová uno es. Sabemos que Dios se manifiesta a sí mismo como uno solo, que no hay nadie más. Él es uno. Pero a la misma vez, en el Génesis, encontramos a Dios expresando lo siguiente: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Algunos que dicen que Jesús no es Dios, que solamente Dios es uno, y dice que Él está consultando con sus ángeles para crear al hombre, y le está diciendo a sus ángeles, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No puede ser aceptado porque Dios, como ya hemos visto, no comparte su gloria con nadie. Dios no consulta a nadie para hacer sus cosas. Él se lleva todo el crédito. Él es el único que hace y deshace las cosas. ¿Con quién está conversando Dios? Hay otros que dicen, bueno, es que Dios se expresa como quiere, pero es que es uno. No, estamos siendo literales, lo que dice la palabra. Y aquí encontramos a Dios conversando con alguien de su igual, en una igualdad de todo, de poder, de esencia, una igualdad. Le dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y cuando el hombre peca, Dios dice, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿Con quién está hablando Dios? ¿Con quién está conversando ahí Dios? Génesis capítulo 11, cuando el hombre se había corrompido y no obedeció al mandato de Dios de ir y poblar la tierra, sino que se estableció en un solo sitio y se edificó una torre, la torre de Babel. Pero el propósito de Dios era que salgan y extiendan y llenen y poblen toda la tierra.
Pero ellos no lo hicieron. Entonces Dios dijo, descendamos y confundamos su lengua. En fin, recuerdan esa parte, ¿no? Otra vez Dios está hablando en pluralidad. ¿Con quién está hablando? Tiene que estar hablando con alguien igual a Él. Por eso decimos que Dios tiene una pluralidad sin dejar de ser uno solo. Tiene una pluralidad que nosotros llegamos a la conclusión que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También cuando hace el llamado a Isaías, le dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías responde, heme aquí y envíame a mí. Entonces, nuevamente encontramos a Dios en una pluralidad. ¿Quién irá por nosotros? Por nosotros. El capítulo 28 de Génesis es excepcionalmente interesante, todo el capítulo. Estaba Abraham cuando de repente vio venir a 3 hombres caminando y él reconoció que había algo especial en esos 3 hombres y los adoró y les dijo, vengan aquí, siéntense, por favor, no pasen de aquí sin que yo les pueda ofrecer algo, siéntense. Y ellos se sentaron y empezaron a conversar con Abraham y le preguntaron, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu mujer? Se identifica después a uno que habla como que es Jehová el que le está hablando a Abraham y le está diciendo que van de paso a Sodoma porque habían visto que había una corrupción tremenda ya e iban a castigar. Y Abraham intercede por el pueblo de Sodoma y les dice, si hubiese 50 justos, ¿tú los castigarías? No, y empieza a negociar con Dios, bajando para que no los castigue. Pero se describe allí que uno de ellos es Jehová, que tiene 2 acompañantes, lo cual se dice que la Trinidad estaba allí. El Verbo es uno de ellos, lo que conocemos como la segunda persona de la divinidad. Y esto de decir segunda no lo pongo por categorías, primero, segundo, categorías de importancia, sino simplemente para hacer referencia, para hacer mención de ellos. O sea, son 3 en igualdad de poder, en igualdad de condiciones, en igualdad de todo. Son 3 en uno solo. Es algo que no entendemos porque nuestra capacidad humana, con todas las limitaciones humanas, no nos deja entender lo que hay en el cielo. Dijo Pablo, yo he ido al cielo, no sé si en el cuerpo o sin el cuerpo, pero yo he ido ahí y se me han dicho palabras inefables que no las puedo expresar y he visto cosas que no se pueden expresar. También Juan, el que escribe el libro del Apocalipsis, vio cosas tremendas ahí que no los puede describir. Entonces, ¿qué hace él? Dice, esto es como. O sea, hace comparaciones porque no puede describir lo que hay allá arriba. Y si nosotros, como humanos, vamos allá, miramos y no lo podemos describir, mucho más podemos entender quién es Dios que se va fuera de nuestra lógica. Por eso es que no podemos entender que 3 son 1. Pero lo llegaremos a saber cuando ya estemos allá arriba, porque nuestra mente cambiará, se abrirá, experimentará muchas más cosas. Entonces, el Verbo es una de las personas de la divinidad. Hemos citado a Juan 1:1, también citamos Primera de Juan ahora, del 1 al 3, donde dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al Verbo de vida. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, manifestada a través de Él. La vida estaba en el Padre y la manifestó a través del Hijo. Lo que hemos visto y oído, estos anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí menciona 2 de igualdad y que ellos tienen comunión con nosotros, el Padre y el Hijo. Y en Primera de Juan 5:7, aunque este es un verso controvertido, pero como está en la Biblia, lo cito, donde dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos 3 son uno. Pues el Verbo es uno de las personas de la divinidad, aquello que nosotros todavía no logramos entender en nuestra lógica, pero lo aceptamos por fe. Y lo último es el Verbo se encarnó o formó parte de la encarnación. Y lo encontramos en esos versos
como referencia rápida, donde dice en Juan 1:14, ¿qué dice 1:14? Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ese verbo en un tiempo se hizo carne. Ahora, hay unas tendencias a decir que Jesús, como lo conocemos nosotros, ha existido siempre. Y eso no es cierto. Jesús ha empezado a existir desde su concepción, desde esa fecha en que se empezó a formar en el vientre de María, recién aparece Jesús. Las presentaciones, como algunos dicen, las apariciones de Jesús en el pasado, en el Antiguo Testamento, puede ser, esas son conclusiones ya nuestras, puede ser que se haya presentado con el mismo rostro, con la misma forma del Jesús que iba a nacer después. Porque, en buena cuenta, cuando la divinidad estaba por crear todo, la primera cosa, si tomamos así, en una forma literal, si tomamos Colosenses 1, donde dice que Él es el primogénito de toda la creación, la primera cosa que el Verbo hizo es diseñar un cuerpo donde Él se iba a meter en una forma material. Diseñó ya su cuerpo desde el principio, si queremos entenderlo así, que Él es el primogénito de toda la creación, hablando de Jesús. Entonces el Verbo, como ya sabemos que Él ha creado todo, la primera cosa que diseñó fue su cuerpo. Ahora vamos un poquito a unir piezas de puzzle para darnos una idea. Algunas son ya conjeturas, simplemente, sin base, pero otras sí son con base. El hombre fue lo último que se creó. Lo primero que se creó fueron los ángeles. Y después ya todos los astros, planetas, el planeta Tierra, con todo su clima, con toda su parte de agua, parte de tierra, las plantas y los animales, y al final el hombre. Pero, ¿recuerdan que había mencionado los seres vivientes en el Apocalipsis? 4 seres vivientes. Esos seres vivientes se mencionan en Apocalipsis y también en Ezequiel. Ahora, esos seres vivientes tienen una peculiaridad, que cada uno de ellos tiene 4 caras, 4 rostros. Y estamos hablando de un ser angelical. Es una cosa que nos daría miedo verlo, porque es media monstruosa, ¿no? 4 caras y llena de ojos por todas partes, algo así medio, ¡ay, qué es esto! Pero bueno, ahí está. Y antes que el hombre fuese hecho, dice que él tenía 4 caras, que estaba hablando también del ministerio de nuestro Salvador a través de los 4 evangelios. Una de las caras era la cara de un león, que podemos decir que hace referencia con Mateo, que describe a Jesús en su ministerio como rey, como rey, y empieza con una genealogía que demuestra que Jesús es descendiente directo del rey David, que le pertenece el trono. Entonces, al Rey de Reyes es presentado en Mateo a Jesús como el Rey. Marcos es la segunda o la otra cara de este ser viviente, que es la cara de un buey, y presenta a Jesús como un servidor, como un sirviente, como un siervo. Por eso que ni siquiera le pone una genealogía, porque un sirviente no tiene genealogía. Y se ve a Jesús siempre haciendo cosas como siervo. Demuestra que Jesús ha venido aquí para servir. Por eso se le aplica esa cara del buey, como el buey es un animal que nos ayuda, es un servidor para remover tierra, para llevar cosas, un sirviente. Lucas, el que escribe el Evangelio de Lucas, es un médico y él trata de demostrar que este Jesús excepcional que hacía maravillas y cosas, era un hombre. Y sí le traza una genealogía que va hasta Adán para demostrar que es un hombre. El Hijo del Hombre, Jesús. Y otra de las caras que tiene este ser viviente es la cara de un hombre. Ojo, el hombre todavía no había sido formado, todavía no existía, pero ya había un rostro de hombre. Cuarta cara de este ser viviente es la cara de un águila. Y podemos hacer referencia con Juan, que Juan de frente demuestra que Jesús es Dios. Este verbo que se encarnó
es Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio. Por eso es que no le pone genealogía, porque Dios no tiene genealogía, y presenta el rostro de un águila porque es un animal que vive en las alturas, domina en las alturas. Entonces, ese rostro de hombre ya estaba desde el principio. Y yo me atrevo, una conjetura mía, me atrevo a decir que Adán tenía el rostro de Jesús. Si esto sería cierto, sería una cosa matemática de Dios, pero excelente, porque viene a ser Jesús el segundo Adán, y en apariencia iguales. Y también concordaría con que hizo al hombre a su imagen y semejanza, con el hecho de que el verbo ya tenía diseñado la forma en la cual él iba a habitar. Y es posible que esas manifestaciones o teofanías de lo que habíamos hablado, en las que el ángel de Jehová se presentó, tuviese el rostro de Jesús que habría de existir muchísimos años después. Entonces, este verbo se ha encarnado, tomó un cuerpo, y eso es algo también bastante difícil de entender, porque hablamos de lo que llaman una unión hipostática, es decir, dos naturalezas diferentes uniéndose, una cosa pero increíble. Lo divino uniéndose con lo material. Solamente Dios lo puede hacer. Entonces, hemos citado allí a Juan 1:14, dice que el verbo fue hecho carne. También Filipenses 2:6, donde dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ese verso que ya habíamos citado antes de 1 de Timoteo 3:16, donde dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Este verso está hablando de las tres facetas que ya lo desarrollaremos en las siguientes reuniones que tendremos. Entonces, hasta aquí el tema del verbo. Estamos hablando de su preexistencia, de nuestro Salvador en su preexistencia desde el inicio, que se le hace llamar como el verbo. Si tienen más preguntas acerca de esto, me las pueden hacer llegar y yo también ya tendré tiempo para responderles de la mejor forma que se pueda. Lo que quiero resaltar en esta mañana es que aún cuando nuestro Salvador estaba en su calidad de Dios, llamado el Verbo, ha intervenido en nuestra historia para ayudarnos. Y eso es interesante, ver a nuestro Salvador con un amor desde el principio, antes que tenga el compromiso de estar aquí humanamente con nosotros. Él ya ha hecho sus apariciones en el pasado para cumplir un propósito de Dios, para beneficiarnos, para ayudarnos. Incluso yo creo también, es una conjetura mía, que cuando estos tres amigos de Daniel, por no rendirle culto a este rey ególatra que había hecho una estatua de sí mismo y había dicho que al sonar todos los instrumentos musicales tienen que adorar, y ellos renunciaron a esa adoración, su castigo era ser quemados vivos. Así que calentaron un horno mucho más de lo que normalmente se calienta, solamente por la cólera del rey de matarlos, a estos hombres, de quemarlos. Y realmente los meten en ese horno ardiendo, amarrados, atados. Y se sorprende el rey al verlos desatados, y ya no vio 3, sino 4. Y el cuarto era semejante al Hijo de los dioses, y dice el rey sorprendido. Y para mí, que también fue ahí el Verbo, haciéndose presente y honrando la fe de estos 3 hombres. Entonces Él ha venido, Jesús, siempre a ayudarnos, a darnos aliento.
Ese amor no ha cambiado. Él ya cumplió su fase 1, su fase 2 y su fase 3 y todavía sigue ayudándonos. Sigue interviniendo en nuestras vidas para bien. Sigue siendo el que muestra su amor para que nosotros alcancemos aquello que es bueno para nosotros y que muchos no lo han alcanzado, principalmente la salvación. La palabra de Dios dice que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y a menos que esos pecados sean limpiados, sean quitados, no podremos estar en la presencia de Dios cuando dejemos esta tierra. Pero por medio de Jesús y de lo que Él hizo, perdonar nuestros pecados a costa de Él llevar el castigo, Él muere por nosotros, entonces nos libra del pecado, nos limpia del pecado, nos lava del pecado, nos reconcilia con Dios y podemos recién ir allá. Y eso es el grande amor que nosotros ya lo hemos recibido y tenemos que comunicarlo, avisarlo a todos los demás, para que no se pierdan, para que se salven del castigo que espera a todo pecador. Bendito sea nuestro Dios, bendito sea el Verbo, que siempre ha estado para ayudarnos, siempre. Gracias, Dios, por tu amor mostrado de esta manera. Gracias, Dios, porque desde el principio nos has amado y lo has demostrado, Señor. Desde que el primer Adán cayó y trajo la maldición a nosotros, ya habías pensado en un plan de rescate a través del Verbo haciéndose carne y viniendo aquí a nacer como un hombre para que Él pueda ser el que reciba todo el castigo que todo hombre debe llevar. Lo llevó Él por nosotros, a fin de que nosotros no muramos, Él murió. A fin de que nosotros, empobrecidos por el pecado, seamos enriquecidos, siendo el Verbo el que llevó nuestras pobrezas, nuestras miserias, nuestros pecados, nuestros dolores. Y eso es mucho para agradecer. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que tú has hecho y sigues haciendo con nosotros y con las personas que a ti llegan. Gracias, gracias, Señor. Bendice con estas verdades y con estas palabras nuestro corazón, nuestra mente y nuestro ánimo para contigo, que tiene que ser un ánimo renovado. Renovar nuestro compromiso contigo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Amén. Así sea.